Gracias a cada uno de ustedes también, queridos hermanos, por estar aquí de una forma presencial. Quiero rogarle, ya mi esposa les había pedido, por favor, que tengan a mano su Biblia. Esta mañana vamos a leer una muy buena porción de la palabra y estaba pensando, ciertamente es más importante que la palabra de Dios sea expresada más de lo que yo pueda decir, ¿no es cierto? Así que voy a hablar menos y vamos a leer mucho más de la palabra del Señor. Creo que ese es mucho más importante de lo que yo pueda decir, más de lo que la palabra nos pueda de una forma muy clara decirnos. Así que quiero invitarle entonces que tenga a mano su Biblia y me permita orar para iniciar este tiempo de la administración de la palabra, de la lectura de la palabra, de la reflexión en la palabra. Ore conmigo. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias por el privilegio de estar en medio de tu presencia. Gracias por el privilegio de haberte alabado, adorado a través de un cántico, de una estrofa que te expresa el amor que sentimos por ti, la gratitud que sentimos por ti, el reconocimiento, la exaltación que hacemos, Señor, al Dios Todopoderoso. Queremos rogarte, Señor, esta mañana puedas, Señor, dirigirnos a través de tu palabra, instruyas a nuestro corazón, que podamos atesorar tu palabra para poderla vivir, para poderla actuar conforme es tu deseo, Señor. Gracias te damos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero que mantenga su Biblia abierta en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Y juntos podamos nosotros pedirle al Señor y su Espíritu Santo que nos pueda guiar esta mañana. Muy bien, usted mire en la pantalla una imagen. Cuando mira esta imagen, ¿qué es lo que se le viene a su mente? ¿Qué piensa mirando esto? Usted mira una gran tormenta, ¿verdad? ¿Sí, no es cierto? Una terrible tormenta. ¿Usted se imaginaría en medio de ese barco allí? ¿Cómo usted se sentiría estando y siendo parte de la tripulación de este barco? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría? Hay mucha imaginación en todo esto, ¿no? Pero lo que nosotros podemos ver a simple vista es una gran tormenta que está ahí como tratando de hundir ese barco, ¿no? Las olas nos imaginamos inmensas. La única luz que se puede mirar ahí es la luz de los rayos que caen de las tormentas. Y en una situación bastante difícil que no quisiéramos realmente estar, ¿verdad? No quisiéramos realmente estar ahí. En una de las circunstancias que podemos mirar de la vida de Pablo y que nos va a servir para nosotros como tener una especie de lecciones de vida para nosotros en medio de estas circunstancias. Aquí podemos ver una tormenta física, un huracán, vientos fuertes tratando de hundir en la embarcación. Si esto de alguna manera lo ilustramos en nuestra vida, también nosotros hemos podido recibir esta serie de tormentas en nuestra vida a través de las circunstancias que hemos vivido, a través de las pérdidas, de las situaciones familiares, de las situaciones laborales, de vida emocional. En toda circunstancia podemos ilustrar también de esta manera como unas tormentas de la vida. ¿Qué hacer? ¿Qué hemos hecho? Yo no sé si en este momento usted mismo está ahora mismo atravesando una tormenta difícil en su vida. No sé si usted atravesó ya una tormenta o está en medio de ella. La intención de esto es que, hermanos, no vamos a poder evadir, no vamos a podernos esconder de estas tormentas en la vida. La vamos a vivir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer frente a eso? Entender, tratar de perseverar, porque necesitamos, con la ayuda de Dios, salir de esto y salir vivos, salir ilesos sobre todas las cosas. Necesitamos entonces aprender a reaccionar de la manera que el Señor desea que lo hagamos. Saldremos entonces entendiendo la dirección de Dios,
de estas tormentas de una forma fortalecida y sobre todo victoriosa. Pero necesitamos entender qué hacer en medio de ellas, cómo actuar. Esta es la intención que tengo esta mañana, hermanos, a través de esta experiencia que vamos a mirar a través del libro de los Hechos en el capítulo 27 primero, en el capítulo 27. Nosotros vamos a tomar, algunas lecciones de esta experiencia de Pablo. Esta experiencia que nos hace mirar cómo, sobre todas las cosas, Pablo enfrentó esta experiencia triste, complicada, difícil, sobre todo de la tormenta, de las tormentas. Entonces, en base a esto, quisiera pedirle por favor que antes de empezar con el capítulo 27, usted retroceda un poquito al capítulo 23. Y en el capítulo 23, en el versículo 11, pongamos en contexto esta situación. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Hay un pedido especial directamente del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, más bien hacia Pablo. Lo hace en el capítulo 23. Bueno, en principio Pablo está ante el consejo defendiéndose como siempre. El pecado que él había cometido, el delito único que cometió Pablo es simplemente predicar al pueblo. Ahora le han tomado preso, está frente al consejo, está explicando, se produce un alboroto, se produce un caos, realmente Pablo queda mal. Mire lo que pasa, versículo 11. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Entonces, como usted ve, aquí hay un pedido especial de parte del Señor para Pablo. ¿Cuál es? Que dé testimonio, así como ha dado en Jerusalén, que también lo dé en Roma. Aquí hay un anhelo ya en el corazón de Pablo de cumplir la voluntad de Dios, esta de predicar en Roma. Entonces nos encontramos ahora en estas circunstancias. Pablo, yo estoy seguro, tenía obviamente el deseo de cumplir la voluntad de Dios, pero de ninguna manera él pudo haberse imaginado cómo iba a llegar a Roma a cumplir la voluntad de Dios. Este pedido que acabamos de leer en el versículo 11. Entonces, vamos a encontrar algunas lecciones aquí en esta experiencia que juntos la vamos a leer. En el versículo 1 del capítulo 27, por favor, si usted lee conmigo. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. ¿Qué está Pablo aquí en estas circunstancias? Preso, otra vez, como para variar, ¿no? Está Pablo preso y ahora dice la versión nueva traducción viviente, cuando llegó el tiempo. Este es un tiempo especial. No fue en el tiempo de Pablo, no fue cuando quiso Pablo, sino que de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación que él está viviendo ahora preso, ¿qué es lo que está haciendo? Está emprendiendo un viaje. ¿A dónde? A Roma. En esta circunstancia que, como digo, tal vez Pablo nunca lo pensó, pero ahora lo embarcan a Pablo junto con algunos presos, dice, y lo ponen frente al lado de un centurión llamado Julio para que empiece el transcurso, para que empiece el viaje desde donde estaban hacia Roma. Hay una circunstancia entonces que aquí vamos a mirar de inicio. Y la primera lección que encontramos aquí, hermanos, es esto que estoy mencionando, sobre la providencia divina, la que actúa, cómo la providencia divina de Dios actúa sobre cada uno de sus hijos. Y es lo que quisiera que podamos mirar esta mañana también durante toda esta situación, durante todo este accidentado viaje que vamos a ver, nos va a mostrar la palabra. Lo primero entonces, la primera lección, la providencia divina, cómo la providencia divina actúa en los hijos de Dios. O digo, usted mira,
desde el capítulo 9, en donde hemos estudiado durante todas estas semanas anteriores, el capítulo 9 en el libro de los Hechos, ahí empezamos a mirar la conversión de Pablo. Pablo era un perseguidor de cristianos y desde el capítulo 9, mire, estamos ya en el 27, Pablo ha sido convertido realmente en su corazón y él se apasionó de una manera impresionante en la predicación de la palabra. Así que en su corazón está el deseo de cumplir la voluntad de Dios, esta que leímos en el versículo 11, de predicar las naciones, de predicar ahora en este deseo de ir hacia Roma, la capital del Imperio Romano. No se conocía más ahí. Ahora Pablo tenía en su mente una visión más grande que eso, no solamente ir a Roma, sino que en Roma, a través de los hermanos en la iglesia de Roma, puedan ayudarle para llegar a España, donde en ese tiempo se suponía era el final de todo. Entonces, la situación de Pablo se muestra a través de todas estas circunstancias, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 27, estamos con circunstancias adversas, con situaciones en las que casi le dieron por muerto, en las que fue apedreado, en las que muchos murieron, en que muchos se opusieron, en que tuvo que hacer muchas cosas. Él lo cuenta, ¿no es cierto?, en muchas de sus cartas, de las veces que fue golpeado, de las veces que le dieron por muerto y de las veces que naufragó, en algunos casos también. Entonces, la providencia de Dios estaba sobre él. Y la providencia de Dios está sobre cada uno de los hijos de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Déjeme leerle, por favor, esto lo encontré una definición en un diccionario bíblico. ¿Qué es la providencia de Dios? No sé si usted ha escuchado, hablado de la providencia de Dios. La providencia divina es el gobierno de Dios por el cual, con sabiduría y amor, Él cuida y dirige todas las cosas en el universo. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control completo de todas las cosas. Él es el soberano sobre el universo en su conjunto, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino humano, los éxitos y fracasos de los hombres y la protección de su pueblo. A través de la divina providencia de Dios se cumple su voluntad. Para asegurar que se cumplan los propósitos o sus propósitos, Dios gobierna los asuntos de los hombres y trabaja a través del orden natural de las cosas. Las leyes de la naturaleza no son más que la obra de Dios en el universo. Las leyes de la naturaleza no tienen poder inherente, más bien son los principios que Dios estableció para gobernar cómo funcionan normalmente las cosas. En el universo hay leyes físicas y hay leyes espirituales. Todas forman parte de un solo diseño para el cumplimiento de su voluntad. Violar su diseño es violar sus leyes, y violar sus leyes es entrar en el terreno de su enemigo, de nuestro enemigo, el diablo. Así que como ve, la providencia de Dios, en otras palabras, es el absoluto y completo y perfecto control que tiene Dios de todas las cosas, aún de nuestra propia vida. Y esta providencia es la que actúa y la que ha actuado durante todas estas circunstancias que hemos leído y hemos hablado en la vida de Pablo, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 27. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, que forma el libro de los Hechos, vamos a ver cómo la providencia de Dios actuó. Siempre con un propósito, que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, en este sentido vamos a mirar cómo Pablo ha visto en su vida el actuar de Dios, y a través de eso es como nosotros podemos ver cómo el Señor actúa en nuestra vida. Usted en este sentido y en esta definición ya pudo darse cuenta cómo el Señor ha tenido el control de su vida. Esa situación que pasó fue con un propósito de Dios, la que vivió, la que vivirá, sus éxitos, su fracaso, todo está bajo el perfecto control de Dios. Así nos muestra y así miramos en la vida de Pablo. La providencia de Dios se mira en cosas tan pequeñas como esta, cuando se cumpla el tiempo. En el tiempo perfecto de Dios es cuando recién Pablo zarpa desde el lugar donde estaban hacia
hacia Italia, hacia Roma. No fue cuando Pablo quiso, sino en el tiempo perfecto de Dios. Y así es que nosotros tenemos que esperar a actuar en el tiempo perfecto del Señor, a través de esa relación constante, de esta relación diaria que necesitamos tener con Él. Y averiguarle cada tiempo al Señor, este es el tiempo de hacer. Necesitamos entender, hacer su voluntad a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y sobre todo, y muy importante, hermanos, hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Ahora se está mostrando el tiempo de Dios cuando dice en el versículo 1, cuando fue el tiempo, entonces zarparon hacia Italia. Y Dios tiene sus formas muy especiales de hacer su voluntad. En su tiempo perfecto necesitamos con paciencia saber esperar cuál es ese. Miramos también a través de esto, de la providencia de Dios, la gracia que tiene con sus hijos. Ese favor especial que tiene con sus hijos. ¿Se ha dado cuenta? Muchas veces podemos haber dicho, yo creo que de esta no salgo, pero el Señor, con su gracia, con su misericordia, nos ha sacado, nos ha llevado de su mano. Miren lo que pasa en el versículo 2. Dice, subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. ¿Cómo es que un preso, porque Pablo está aquí preso, hermanos, tiene la posibilidad de ir acompañado de su compañero Aristarco y de su tal vez médico de cabecera, Lucas, que es el que escribe estos hechos? ¿Cómo es que le dan esa oportunidad, hermanos? Es la gracia de Dios sobre él. Los otros presos no tienen esa posibilidad. Y miren que cuando llegan a la primera escala en este pueblo de Sidón, el mismo centurión, Julio, le da con mucha amabilidad, dice, le permite visitar a los amigos en esa ciudad. ¿Se da cuenta? Cosas pequeñas, simples, pero muestran la gracia, muestran esta forma de cómo la providencia de Dios actúa en la vida de los hijos de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podemos experimentar y vivirlo, y mirarlo, y entenderlo. Así que miramos entonces, en principio, como primera lección, la providencia de Dios que actúa en cada uno de sus hijos y en la vida de Pablo, que es lo que vamos a mirar en todo momento y en toda circunstancia. Hay un propósito bajo la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Todo lo que sucede, dice Pablo, luego es para bien, pero para que se cumpla sobre todas las cosas la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Saltamos un poquito ahora al versículo 8 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Por favor, sígame conmigo. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, subraye eso si está leyendo en su Biblia, así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante. Subraya esa palabra mayoría. La mayoría decidió que deberíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. ¿Qué es lo que encontramos como segunda lección después de leer esta porción de la Biblia? Las decisiones que toma la mayoría no siempre son en acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, aquí se toma una decisión. ¿Cuál es la advertencia de Pablo? Señores, no sigamos. No viajemos. Va a ser desastroso.
va a causar mucho perjuicio tanto al barco como a nuestras propias vidas. Él está advirtiendo, no viajemos. Pero nadie le hizo caso, ni el centurión, ni quien estaba a cargo como pilotando la nave, le hizo caso, sino que continuaron el viaje. No siempre la mayoría tiene las decisiones correctas, pero lamentablemente usted ve cómo se aprueban las leyes en nuestros estados, en la mayoría de los países, es a través de la mayoría. Y entonces la minoría, ¿qué tiene que hacer? Sujetarse y someterse a las decisiones de la mayoría. Pero normalmente, hermanos, y durante todas estas historias que hemos leído a través de los hechos y a través de la historia misma de la Biblia que nos muestra las decisiones de la mayoría, nunca fue el deseo de la mayoría hacer la voluntad de Dios. Y nosotros podemos mirar todo eso a través de la historia, como digo, por ejemplo, en la vida de los hijos de Jacob. Él tuvo 12 hijos, 11 de ellos, la mayoría, se opuso a la voluntad de Dios. Dios tuvo que levantar a José como el único hijo en acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego se acuerda en la experiencia en la vida de Moisés, cuando manda a los 12 espías, 10 de ellos, es decir, la mayoría, trae un reporte contrario a la voluntad de Dios. 2 de ellos, la minoría, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta situación la podemos mirar desde siempre. Lo sucedió al Señor Jesucristo, le sucedió a Pablo y le va a seguir sucediendo. Y sucede hasta ahora. La mayoría no siempre va a estar de acuerdo a tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados, es decir, la mayoría, pero pocos son los escogidos, la minoría. Mateo 22:14. Ahora, entonces, miramos aquí que a pesar de la situación que la mayoría escogió de seguir y que trae como consecuencia una situación desastrosa, la providencia de Dios siempre estuvo bajo el control de toda esa situación. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos como cristianos frente a la decisión de la mayoría? Y es que, hermanos, por ejemplo, en la iglesia no se toma decisiones al azar. Si queremos tomar una decisión, no le decimos, a ver, hermano, ¿quién está de acuerdo? Levante su mano. No se toma de esa manera las decisiones. No es de acuerdo a la mayoría, es de acuerdo a qué. Es de acuerdo a cómo cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, ha buscado de Dios en oración, en continua oración, y ha buscado la guía del Espíritu Santo, quien se ha mostrado y ha dado la guía perfecta a cada uno de ellos que ha buscado. Es como se encuentra el acuerdo. No a lo que la mayoría diga. Y eso es lo que nos está mostrando. Y eso es lo que la providencia de Dios a través de la vida de Pablo lo va a mostrar. Más luego nos va a indicar cómo lo hizo. Pero la providencia en este momento actúa, y a pesar de que la mayoría se equivoca en seguir el viaje, pues ahí está el perfecto control, la protección y cuidado de Dios, sobre todo en la vida de Pablo. Y ya vamos a ver que eso repercute también e influencia en el resto de la tripulación. Entonces, no siempre las decisiones que toma la mayoría van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, versículos 14 ahora hasta el versículo 26. Mire lo que pasó después de haber tomado esa decisión. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, Euroclidón, dice la Reina Valera, así lo llamaban a ese viento. Este viento huracanado que venía desde la isla, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día,
con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco, como pasaron muchos días sin que aparecieran, escuche eso, ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Qué pasó? No advirtieron, no tomaron en cuenta la advertencia de Pablo. El barco entró dentro de un huracán. Usted miró la primera imagen, esa imagen al inicio, pues nos da una idea, una pequeña idea tan solo de lo que realmente estaban viviendo. Lucas, el autor de Hechos, lo está describiendo aquí de una forma muy detallada. El barco iba a hundirse. Y no solo eso, sino que todos iban a morir. ¿Usted puede imaginarse una situación así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué digo que todos iban a morir? Mira, al final, como dice aquí, pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, todo en completa oscuridad. La única luz era la de los relámpagos. ¿Se imagina eso? Perdimos toda esperanza de salvarnos. No sé si usted ha atravesado estas circunstancias de la vida en cuanto ha perdido toda esperanza. Es como cuando nosotros decimos, bueno, ya no hay nada más que hacer, solo nos queda morir. Algo así pensaron ellos. Ya no hay esperanza de seguir luchando. No sé si esto está a punto de dejar su matrimonio, no sé si a punto está de dejar su trabajo, una relación, porque ya no encuentra esperanza, porque ya no hay más que hacer. Pues esos hombres, trato de imaginarme cómo ellos se sintieron en esta situación, hasta el punto que, como dice aquí Lucas, todos perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y aquí encuentro, hermanos, una tercera lección que me ha dejado totalmente impresionado en la vida de Pablo. Los hijos de Dios debemos mostrar nuestra fe en las tormentas de la vida. Mira cómo Pablo lo muestra en esta situación. Mientras todos están atemorizados, sin duda, también Pablo, seguramente, pero mientras todos estaban con esa desesperanza, Pablo muestra realmente su fe en el Señor, muestra su fe en la esperanza que Dios le da en las circunstancias que están viviendo. ¿Cómo lo hace? Miremos cómo lo hace. En el versículo 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo, mire, se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se había ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Mientras todos estaban atemorizados, él cobró ánimo. Toma la iniciativa, se pone en medio de ellos. Señores, habría sido bueno que escuchen mi consejo. ¿Qué hace un hijo de Dios, un líder en medio de las tormentas? Sí, posiblemente sea necesario confrontar, porque eso es lo que está haciendo. Confronta. Pero sabe, no se queda ahí. No solamente se queda en la situación de confrontar, sino que también anima. Anima en la situación en la que se encuentra. Si usted es un líder, si usted, y un líder no estoy hablando solamente de un líder en iglesia, si usted es un esposo, si usted es un padre, usted debe actuar de esta manera en medio de la dificultad, en medio de esta tormenta, en medio de la tempestad de la vida que puede estar viviendo. Usted debe levantar en su fe, la fe que tiene en su Señor, y actuar de esta manera, de una forma
proactiva se llama, animando, confrontando si es necesario. Esto es lo que necesitamos, toma la iniciativa. Pero ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿Por qué tiene esa seguridad? ¿Por qué tiene la seguridad Pablo? Porque dice, anoche estuvo conmigo un ángel de Dios. ¿Cómo logra eso? Pablo seguramente en todo el tiempo nos ha mostrado ese deseo de buscar de Dios, ese deseo de estar completamente buscando de Dios. Y Dios se muestra a él. ¿Qué le da Pablo? ¿Qué le da Dios a Pablo? Sobre todo seguridad, esa confianza. Mire lo que dice, no tengas miedo. Y Pablo seguramente estaba también temeroso. ¿Quién no en medio de esa circunstancia? Pero mire la seguridad que cobra Pablo. Tiene que comparecer ante el emperador. Esa fue la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que confío en Dios, les dice Pablo, que sucederá tal y como el Señor me ha dicho. Y esa es la fe y la esperanza que nosotros debemos tener si estamos liderando, si somos padres, si somos esposos en medio de las circunstancias. En el momento preciso pone Pablo su confianza en Dios, aun cuando el resto la pierde, aun cuando el resto ya no tiene esperanza. Mire qué impresionante lo que hace Pablo. La confianza en Dios, ahora, yo mire, no creo que es verdadera hasta que no sea probada, ¿verdad? Yo no puedo decir que tengo confianza en Dios cuando no hay tormentas, cuando no hay problemas. Esa confianza es como lógica, pero no es fe. Cuando la confianza es verdadera y real, cuando es probada. Y ahí es donde nosotros debemos mostrar sobre todas las cosas, a pesar de las circunstancias, en medio de las tormentas, en medio de las olas inmensas, a pesar de lo que estemos viviendo, si el barco está aún por hundirse, nuestra fe debe creer por encima de todo eso. Esa es la dirección que Pablo nos está mostrando. Esa es la dirección que cada uno de nosotros como líderes, y no hablo solamente de liderazgo de la iglesia, sino líderes en casa, en el trabajo, de un jefe, de un padre, de un esposo, de una madre. Necesitamos entonces levantar con toda nuestra fe esta confianza en el Señor en medio de esta situación. Mire lo que Pablo hace, anima a la gente, posiblemente con miedo, pero anima a la gente porque Dios le ha dado seguridad. ¿Qué es lo que hace Pablo en esta situación? Sobre todas las cosas, mostrar confianza al resto. Miremos cómo sigue la situación acá. Saltamos un poquito desde el versículo 30 ahora. Ellos están en pleno naufragio, ¿no? Ya miramos las circunstancias que están viviendo. Mire el versículo 30. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas de la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy, hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. ¿Qué es lo que encontramos ahora como lección de lo que acabamos de leer? En medio de la tormenta, un hijo de Dios se preocupa por el bienestar de los demás. ¿Qué es lo que está pasando aquí primero? Primero podemos mirar en el versículo 30 los marineros. Mire, de una forma egoísta piensan en ellos y piensan salvar. Ellos engañan a la tripulación y lo que están haciendo es bajando el barco salvavidas para subirse allí y ellos escapar. De una forma egoísta pensando, nosotros nos salvamos, del resto que se muera.
Es lo que pasa también en medio de estas circunstancias, ¿verdad? Pero entonces, Pablo no lo hace. Pablo dice, está a punto de amanecer en el versículo 33. Estaba a punto de amanecer, es decir, hermanos, toda la noche Pablo estuvo animando, exhortando a toda la tripulación. Después que él mira 14 días, imagínense, 14 días de vivir en esta tragedia, de vivir en esta tormenta. No han probado, dice, alimento. Su vida está en un hilo. Les ruego que coman algo. ¿Cómo es que en medio de la tormenta Pablo se está preocupando de si comieron o no comieron? Porque esa es la característica que nos muestra Pablo. No estaba preocupado solamente de que salven sus vidas, sino de su bienestar. Qué impresionante. Nosotros no podríamos entender eso. Podríamos estar atemorizados y llenos de miedo. Pero Pablo, como líder de Dios, como un hijo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, se levanta para preocuparse del bienestar, de que coman algo. ¿Se dan cuenta? Pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. ¿De dónde viene esa seguridad? Sino de la seguridad que un hijo de Dios busca en el Señor. Y la seguridad viene de Él. ¿Y sabe lo que hace Pablo? Lo comparte con los demás. Ninguno de ustedes va a morir. Al final se perderá el barco, pero ninguno de ustedes va a morir. Ánimo, coman algo. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Cómo aplica usted esto en el momento de la dificultad y la tragedia, hermanos? Si nosotros nos atemorizamos y todos perdemos la esperanza, obviamente no vamos a poder salir de eso. Entonces, estas lecciones de vida, Señor, hermanos, estas son las lecciones que necesitamos entender, de salir adelante como Pablo invita a toda la tripulación. Y mire la tripulación con la que estaba Pablo, ¿se acuerda? Todos presos. La mayoría presos que iban a ser llevados seguramente al Coliseo de Roma a ser muertos, a ser, qué sé yo, asesinados por alguna de estos juegos que hacían en el Coliseo romano. Sin embargo, él se preocupa por el bienestar de los demás. Comparte la seguridad que el Señor le da. Sigamos leyendo, versículo 35 hasta el 38. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos un total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. ¿Qué encontramos en esta lección, en esta parte que acabamos de leer? Un hijo de Dios da gracias en medio de la tormenta, frente a todos. Ahora usted podrá decir, pero ¿qué gracias podemos dar en medio de esa situación? ¿Cómo puedo dar gracias en medio de lo que estoy viviendo, en medio del dolor, de la tragedia, de la circunstancia que vivo? ¿Cómo es posible dar gracias a Dios? Pero mire, aquí la tormenta no ha pasado. La tormenta está todavía ahí, arreciando el barco. Pablo comparte el alimento, da gracias al Señor, lo bendice y comparte, y todos comen. Qué importante lección esta, de dar gracias a Dios frente a todos. En medio de la tormenta, en medio de esta situación, en medio de las dificultades y los problemas, hermanos, debemos dar y tener un espíritu de agradecimiento. Cuando no hay circunstancias aparentes para dar gracias, sino razones suficientes ¿para qué? Para quejarnos tan solo. Pablo nos indica que ese es el momento oportuno más bien de dar gracias a Dios. Mire, contrario totalmente a nuestro pensamiento. ¿Qué puedo dar gracias en medio del dolor? ¿Qué puedo dar gracias en medio de la circunstancia? Pues Pablo dice en ese momento que hay que dar gracias. Y él lo da gracias y lo hace. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando, dice, el trigo al mar. Se recuperaron, cobraron confianza. La tormenta no ha pasado. El barco está a punto de hundirse, hermanos. Miremos versículos 42.
Entonces el verdadero espíritu de agradecimiento se muestra cuando no hay circunstancias aparentes para dar gracias, ¿verdad? Cuando todo está bien, es fácil dar gracias. Pero cuando las cosas no están bien, qué difícil es dar gracias, ¿verdad? Pero Pablo nos muestra que el verdadero Hijo de Dios da gracias en todo momento y delante de toda circunstancia. Continuamos entonces, versículos 42 y 43. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra. Mire, el barco se estaba hundiendo. Pero en medio de la tempestad y de la tormenta esta, los soldados pensaron en sí mismos egoístamente. ¿Qué hicieron? Estamos a cargo de estos prisioneros. Y posiblemente si esto sucede y naufragamos, estos se van a escapar. Así que, ¿qué hay que hacer? Matémosles. Porque si no los matemos y ellos escapan, nos van a matar a nosotros. Ese era lo que tenía que hacer un soldado, cuidar con su vida al preso. Pero mire egoístamente lo que pasa, porque ¿sabe qué? En las circunstancias, en las tormentas, según esto, también, lamentablemente, la tormenta y la tempestad en la vida muestran la bondad y la maldad del ser humano. ¿Verdad? Aquí estamos mirando cómo la tripulación, en este caso los soldados, antes los marineros, mire, egoístamente querían escapar en el salvavidas, en el bote salvavidas. Ahora los soldados quieren matar para salvar, digamos, su vida, pensando egoístamente. La tormenta seguramente, hermanos, y las dificultades, los problemas va a sacar o lo mejor, lo peor de nuestra vida. Eso lamentablemente es así. De la misma manera como las tormentas revelan entonces la bondad de un líder espiritual, como vimos como Pablo, de dar gracias, de bendecir, de compartir, de animar, también revela la maldad del corazón humano, sobre todo de aquellos que no conocen de Dios, sobre todas las cosas. Por eso nuestra necesidad urgente de hablar de Dios, de mostrar con testimonio vivo la palabra del Señor, de mostrar a Jesucristo como nuestro único Salvador y suficiente en nuestra vida. Por la maldad de Dios, por la maldad del hombre, se muestra en las peores circunstancias, en los momentos menos oportunos. Así lo estamos mirando. Y finalmente, hermanos, versículo 44. Unos saltaron entonces los que sabían nadar por la borda y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera, escuche esto, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Es decir, ya el barco estaba a punto de hundirse. Me viene a la mente, no sé si usted ha visto esta película del Titanic. Cómo la gente, cuando ya el Titanic se está hundiendo, la gente se lanza, busca un bote salvavidas. Pues más o menos así, ¿no? Los que podían nadar, pues láncense al mar y naden hasta las orillas de la costa. Pero los que no, cójanse de donde más puedan. Algo así está pasando. Pero mire, dice, todos llegamos sanos y salvos a la tierra. La promesa de Dios se cumplió. Todos se salvaron. El barco se destruyó, lo había dicho el Señor, pero todos absolutamente salvaron. ¿Qué podemos entender de esto, hermanos? Que no hay tormenta, que no hay circunstancias, que no hay personas que puedan impedir que Dios lleve a cabo lo que Él se ha propuesto realizar. En la vida de Pablo, en su vida y en mi vida, Dios lo va a hacer. Si Él ha prometido algo, Dios lo va a hacer. En la Biblia usted tiene cientos de promesas. ¿Cuál usted es apropiado de ellas? Necesita apropiarse de sus promesas y lo que el Señor le promete, eso lo cumple. Mire, lo estamos viendo. Finalmente, cuando todos se salvan, capítulo 28, encontramos a Pablo en una isla que desconocida para todos los tripulantes. Los 276 tripulantes se salvaron, hermanos.
Llegaron a una isla llamada Malta. Las cosas pues parecen, bueno, gracias a Dios tienen vida, pero no parecían para Pablo en realidad cambiar mucho. Mire lo que pasa. Una vez a salvo, mire la providencia de Dios, ¿no? Otra vez, el perfecto control de Dios. Una vez a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Mire lo que pasó otra vez, Pablo, ¿no? Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era ahora un Dios. Mire cómo actúa la providencia de Dios. Salvado en tierra, ahora Pablo recibe la mordedura de una serpiente venenosa. Solo se sacude y no le pasa nada. ¿Cómo actúa Dios, hermanos? Como vuelvo a repetir, no hay tormenta, no hay circunstancia, no hay personas que puedan impedir que Dios lleve a cabo lo que Él se ha propuesto realizar. Nada de lo que en la voluntad de Dios está, nada va a impedir que eso suceda. Versículos 8 y 9, mire también algo importante. Dice, el padre de Publio, uno de las personas de esta isla, estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¡Qué impresionante! Dios usa todo lo que tenga que usar para que se cumpla su voluntad, hermanos. Aquí la providencia de Dios llega, hermanos, a una isla en donde seguramente Pablo, como dice aquí, no oró por sanar físicamente solamente, sino que seguro que sanó espiritualmente. Y yo estoy seguro, un poco por lo que hemos mirado en la vida de Pablo, que toda la isla se convirtió al Señor, o por lo menos conoció y escuchó de Dios. Lo sanó, dice aquí, todos los enfermos acudían y a todos los enfermos y a los demás enfermos de la isla también fueron sanados. Pero no solamente físicamente, sino espiritualmente. Mire cómo la providencia de Dios hace que este siervo de Dios, con todas estas circunstancias, llegue a esta isla para ser escuchados, para ser hablados de la palabra, de su palabra. Y yo estoy seguro que toda una isla, se convirtió al Señor. O la mayoría, por lo menos, escucharon de Dios. Tenía en su mente el Señor eso. No vamos a entender, no podemos discernir lo que el Señor tiene pensado con nuestras vidas. Pero miramos cómo Dios actúa de una forma impresionante en la vida de Pablo. Toda una isla convertida, sanada, no solo física, sino espiritualmente. Si nosotros caminamos un poquito más ya al final del capítulo 28, solamente permítanme leer esto, versículos 30 y 31. Durante 2 años completos, ya en Roma, hermanos, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. El control y la voluntad de Dios se cumplió. Pablo está ahora en Roma predicando la palabra del Señor. Está con un arresto tipo domiciliario. ¿Sí? Está arrestado en un domicilio, pero nunca eso impidió que Pablo continúe con su pasión de hablar de Dios, predicando la palabra, haciendo de esto que el Señor, como dice aquí, hablando y enseñando acerca del Señor Jesucristo
sin impedimento, sin temor alguno. Cosa que nosotros debemos continuar haciendo, porque sabe, esta historia no termina, no tiene final. Hemos llegado al final del capítulo del libro de los Hechos. Termina solamente aquí, porque sabe, esta historia continúa con usted y conmigo. Nosotros seguimos construyendo esta historia de los Hechos, predicando y hablando del Señor sin ningún impedimento, como dice aquí. Que la palabra de Dios continúe para la gloria de Dios y para cambiando vidas como solamente Él y su palabra lo hace. El libro de los Hechos realmente no tiene fin. Seguimos construyendo, seguimos haciendo esta historia. Estas son las lecciones, hermanos, que necesitamos entenderlas, comprenderlas, para que podamos, sin duda, hermanos, aplicando en nuestra vida, practicando en nuestra vida, salir de las tormentas de una manera especial. En la manera de Dios, usted va a salir de una tormenta fortalecido y victorioso. Que el Señor nos ayude. Ore conmigo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que nos instruye, que nos guía, que nos consuela, que nos da esperanza. Señor, tengo en mi corazón orar por aquellas familias que están en dificultad. Orar por las familias, Señor, que están atravesando posiblemente una tormenta en su vida, una tempestad difícil. Oro por aquellos hombres, mujeres, jóvenes que luchan a través de estas circunstancias de la vida, Señor, que posiblemente desfallecen y se quedan sin esperanza, Señor, ante las circunstancias que viven. Quiero orar, Señor, por aquellos que se pierden en medio de la oscuridad de la tormenta. Quiero rogarte, Señor, que cada una de estas lecciones, que tu palabra misma, Señor, sea en la vida de cada uno de ellos, como esa tabla de salvación, como ese salvavidas, Señor, que nos puede llevar a tierra firme en medio del naufragio, en medio de la tormenta. Señor y Dios, pongo en tus manos y bajo tu perfecto control, en tu providencia divina, Señor, a las familias, a estas familias cristianas que sufren, que tienen problemas, que están en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Señor, que tú seas obrando milagrosamente en ellos, de tal manera que puedan, como Pablo, levantarse en medio del temor, en medio de la angustia, puedan levantarse con esperanza, con seguridad, Señor, la única seguridad que viene de ti, de tu palabra, de tus promesas, Señor. Ninguno de los cabellos se perderá. Fue la seguridad que diste a Pablo y que Pablo comparte con la tripulación. Es la misma seguridad que tenemos, Señor, porque eso nos has dicho. Moriste tú por cada uno de nosotros en la cruz. Señor, nos has redimido, nos has dado vida eterna. Señor, que tu palabra nos fortalezca esta mañana de tal manera que podamos salir en todo momento y en toda circunstancia, siempre con esta esperanza de saber que saldremos ilesos, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Te damos siempre a ti todo el honor y toda la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.